adoramos tu grandeza, proclamamos, Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás.
Hola hermanos, ¿cómo andan? Qué bueno poder encontrarnos, aunque sea a través de este medio. Hoy quiero compartirles algo para que participemos juntos de la Cena del Señor, del pan y del vino. Y siempre que participamos de la cena surge la pregunta de por qué lo hacemos, o creo que debería surgir. Y quizás la primera respuesta es que es lo que nos enseñó Jesús. Les enseñó a sus discípulos en la última cena que tuvieron con Él. Pero quiero que leamos algo más, que profundicemos un poquito más. Y para esto quiero que me acompañen en Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36. Así que si tienen sus Biblias a mano, acompáñenme. Dice Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces lo que quiero que pensemos juntos, que reflexionemos juntos en este pasaje es que el secreto creo que está ahí, que Jesús quería resaltar esto de la mujer. Fíjense que en el texto hay 2 partes que remarca que la mujer era una mujer pecadora, pero en ninguna parte Simón se reconoce como pecador. Y Jesús quería enseñarle a eso a él y también a nosotros. ¿Cuán pecadores nos reconocemos? Si a muchos se nos tuviera que perdonar las deudas que tenemos, y hay mucha gente que debe mucho dinero y está endeudada, si uno viniera y le dijera: te perdono todas tus deudas, la gente estaría muy agradecida. En cambio, si lo que debiéramos fuera algo poco, algo que nosotros podemos pagar, lo agradeceríamos igual, pero bueno, nuestro agradecimiento sería algo menor, porque sabemos que lo podemos pagar. Lo mismo pasa con nuestros pecados. ¿Cuán conscientes somos de lo que Jesús nos perdonó, de lo que Él hizo por nosotros? Y el secreto está ahí, en reconocernos como pecadores, en reconocer ese tremendo sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Porque dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Todos. No hay nadie que pueda decir: bueno, yo no. Todos estamos separados de la presencia de Dios naturalmente por el pecado. Cuando participamos de la cena del Señor, del pan y del vino, recordamos eso, recordamos cuán pecadores somos. Pero no para estar llorando todo el tiempo diciendo qué pecador que soy, sino para reconocer con un corazón humilde que necesitamos de Él. Que gracias a su sacrificio que hizo en la cruz, nosotros tenemos una comunión abierta y libre con nuestro Papá Dios.
Así que los invito a que me acompañen a participar de la cena. Si tienen el pan y el vino en mano, prepárenlo. Y leamos juntos en 1 Corintios capítulo 11, lo que nos enseñó el apóstol Pablo. A partir del versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor, Pablo está diciendo esto, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Vamos a tomar el pan, vamos a partirlo y vamos a recordar lo que Jesús hizo por nosotros, a reconocer que somos pecadores y que nuestra deuda era una deuda muy grande que no podíamos pagar. Oremos. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Papá, porque enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros. Te damos gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, por esa deuda grande que pagaste por nosotros. Participamos, Señor, del pan, recordando, Señor, que es tu cuerpo, Señor, quebrantado por nosotros. Amén. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que tomamos la copa, tomen el vino. El vino representa la sangre de Jesús, la sangre que fue derramada por nosotros para perdonar todos nuestros pecados. Los que cometimos en el pasado, los que cometimos hoy, en el presente, los que vamos a cometer en el futuro. Él perdonó todos nuestros pecados. Nosotros tenemos que reconocer, somos pecadores, que por medio de este sacrificio Jesús, Papá Dios, nos perdonó. Participemos del vino. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este sacrificio que hiciste por nosotros. Queremos, Señor, reconocer que te necesitamos. Reconocer que ese precio que pagaste por nosotros es tan alto que nunca lo hubiéramos podido hacer por nuestra propia cuenta. Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria. Amén. Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Qué lindo es poder encontrarnos otra vez. Qué bueno es poder estar juntos. La Biblia habla de que hay bendición y vida eterna cuando estamos juntos en armonía. Por ahora, y hasta, no sabemos cuándo, de este modo. Ya va a llegar el momento en que podamos vernos otra vez. Quiero compartir con ustedes algo que para mí es una bendición. Quizás darle un énfasis diferente al que por lo general le damos a este pasaje, pero quiero que compartamos lo que dice la Biblia en el segundo capítulo de Marcos. Marcos era Juan Marcos, uno de los que anduvo con el Señor. Según dicen algunos que este libro fue escrito por ahí por el año 50, que tendría que corresponder al primer libro en la Biblia, pero no están ordenados cronológicamente, así que es parte de la historia. Marcos relata los hechos de Jesús más que ningún otro libro de los evangelios, va directamente a los hechos. Por eso, aunque es breve, es conciso y relata muchas cosas importantes. Para contextualizar esto, quiero decirles que en el primer capítulo la Biblia habla de algunas cosas que vienen a lo que yo quiero comentarle en este segundo capítulo de la Biblia. La Biblia dice en el versículo 14, después de que encarcelaron a Juan el Bautista,
Jesús empezó su ministerio y lo primero que dijo el Señor: el reino de los cielos se ha acercado. El versículo 21 habla que Jesús fue a Capernaum otra vez, que Capernaum fue como la base del Señor, de ahí salía para diferentes lugares. En esta ciudad vivía Pedro y Andrés, que eran hermanos, vivían en ese lugar. Jesús iba muy seguido a esto. En el versículo 38 solamente es como para ver dónde estamos ubicados cuando Jesús hizo este milagro. En el versículo 38, como dije, las multitudes lo seguían por los milagros que él hacía, así que muchos, sabiendo de su fama, lo seguían. Cuando Jesús veía que las multitudes estaban ahí apretadas, por lo general se iba a otro lugar, porque no era su intención solamente que la gente lo conociese por estos milagros que él hacía. En el versículo 40 del capítulo 1, la Biblia relata de un leproso que se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿puedes limpiarme? Jesús lo sana, pero le hace una recomendación. Le dice: anda, pero no se lo digas a nadie. Otra vez, lo que yo entiendo de esto es que no era porque querían que la gente no se enterase, sino simplemente para que no pongan el énfasis del Hijo de Dios en los milagros que esto hacía, sino en el mensaje que traía. Así que entramos allá en el capítulo 2 del que quiero hoy compartir con ustedes. Dice, voy a leer algunos versículos, otros se los relato. Dice así: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ustedes notan acá que hay algo importante. Jesús, este muchacho paralítico, quizás de años, nos relata la Biblia si era de nacimiento, de un accidente o de qué, pero tenía 4 buenos amigos. 4 buenos amigos que, viendo la oportunidad de ayudarle, dejaron de lado las cosas que quizás tenían para hacer en sus casas. Eran buenos amigos, querían hacerle un bien. Hoy me hace acordar a los camilleros en las campañas. Me acuerdo que Eduardo nos dio algunas lecciones cuando, previo a una campaña grande que hubo en San Fernando con el pastor Anacondia, y vino de acá y nos contaba sus experiencias, y después los chicos que estuvieron del grupo de acá de Ricardo Rojas tuvieron también sus propias experiencias de llevar a las personas enfermas. Hoy hacen falta. Jesús dijo: oren para que el Señor mande obreros a la mies. Hace falta este tipo de personas, estos tipos camilleros que le ponen el hombro, que le ponen las ganas, las garras, el tiempo para llevar a aquellas personas que necesitan del Señor. Y dice que el relato dice que había una multitud en la casa de Pedro. Yo no sé lo que habrá pensado Pedro, porque muchas cosas seguramente se rompieron. Lo que puede romperse normalmente dentro de la casa, seguramente no estaba previsto en el pensamiento de Pedro que el techo también se iba a romper. Pero cuando llegaron estos muchachos, intentaron por la puerta, por la ventana, no había posibilidad. Dice que abrieron el techo, no eran techos de losa o de algún otro material como hoy, sino que eran techos, generalmente eran de paja y barro, así que tuvieron que descubrir una buena parte del techo como para meter una camilla. Figúrense que sería, no sé, pero calculo que menos de 1 metro por 2 no habrá sido lo que abrieron el techo. Los que estaban abajo habrán sufrido toda la tierra que les caía, y incluso Jesús también. Pero estos muchachos, con una alegría, cuando abrieron y bajaron al paralítico, seguramente con algunas cuerdas, Jesús miró hacia arriba. Y al ver la fe de ellos, al verlos a ellos con esa fe, con ese entusiasmo, me hace acordar que en Génesis, creo que es el capítulo
Sí, a ver, lo tengo anotado. Génesis capítulo 32 y el versículo 16. Jacob en ese momento dijo: no te voy a dejar si no me bendices. Estos muchachos estaban dispuestos a que si este amigo de él lo veía Jesús, la historia cambiaba. No tenían que volver cargándolo otra vez, sino que iba a ser sano. Jesús vio la fe de ellos y al ver la fe de ellos dijo algo que no aparece en el libreto, porque lo normal, lo que habían escuchado de Jesús es que sanaba a las personas preguntándoles a alguno, sino que la expresión de Jesús fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto dice que dejó lugar, esto lo relata la Biblia, está el versículo 12 y 13, ustedes pueden leerlo. Dejó pensando, había escribas, fariseos, religiosos de esa época que empezaron a pensar, la Biblia dice cavilaban, la Reina Valera dice cavilaban en sus corazones, o sea, empezaron a pensar, decir blasfemia, dice este, ¿cómo puede decir una cosa así? El único que puede perdonar pecados es Jesús. Y si bien ellos eran unos estudiosos de la Biblia y lo que estaban diciendo no era errado, lo que estaban errando era en que no se daban cuenta que delante de ellos tenían a Dios mismo, al Hijo de Dios, que sí podía perdonar pecados. Así que ustedes pueden pensar, y cualquiera de nosotros, figúrense que nosotros estamos con algún problema y alguno generalmente sobresale de todas las situaciones que uno tiene por arreglar. Si Jesús se presenta y te dice: ¿cuál es tu mayor necesidad? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más importante que tenés para solucionar? Normalmente uno dice lo que, qué sé yo, alguien enfermo. Ahora, si alguien se contagia del coronavirus, lo más urgente que le diríamos: Señor, por favor, sana a mi familia, a mi padre, a mi madre, o a alguien en particular que sabemos que está pasando por esta crisis de enfermedad que a muchos los ha llevado. Hermanos nuestros, hay algunos, de paso digo, oremos por aquellos que están enfermos, para que la intervención de Dios haga un milagro en la vida de ellos. Seguimos creyendo. No hay pedidos de oración, lo digo como al margen de esto, porque funciona muy bien las notas por WhatsApp, así que todos estamos al tanto de todas las cosas que están pasando y estamos orando por cada uno de ellos. Así que reitero, ¿cuál sería nuestra respuesta al decirle al Señor: esta es mi necesidad más urgente? Para cualquiera, lo que veían ahí decía, el problema de este hombre es que está paralítico, no que tiene pecados, porque ¿qué pecados puede hacer este hombre? Está imposibilidad de todo. Pero el mal está en nuestro corazón. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, tenemos un problema interior con el pecado, que no hace falta tener la disponibilidad de tener los brazos y las piernas y ir hacia donde está el pecado, sino que el pecado está dentro nuestro. O sea, el principal problema del ser humano no es solamente lo que hace, sino lo que hay en el corazón. Y Jesús entendía esto. Las personas decían: ¿cómo puede decir estas cosas de blasfemia? Y Jesús, que conocía los corazones, porque ni siquiera ellos lo hablaron, si ustedes miran el relato, no es que se pusieron a conversar entre ellos, sino que Jesús le dijo: ¿por qué piensan esas cosas? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados están perdonados? ¿O levántate y anda? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, las dos cosas son muy difíciles, ¿no? No es fácil decir ninguna de estas dos ante una situación como este. Pero para que la gente entendiera de que Jesús tenía poder para perdonar pecado, también le habló a este hombre, y con mucha ternura. La Biblia dice, algunas dicen: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Otras dicen directamente: hijo. Pero un hijo no es solamente el tema legal, mi hijo, sino con ternura, con amor, con aprecio, con ese afecto entrañable que demostró Jesús cada vez que se dirigía a las personas. Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto para mí es el énfasis del pasaje. No solamente porque generalmente vemos que se levantó este muchacho y sus
huesos se fortalecieron, sus músculos se fortalecieron al punto de poder levantar algo que ya estaba imposibilitado de hacer antes de levantar esa cama y irse, sino que Jesús fue al centro del problema. Hay algunas personas por ataduras que tienen no pueden caminar, no pueden lograr nada en la vida. Como que todo parece que ya empiezan la tarea o el emprendimiento que tienen con una negatividad, y eso les lleva, dijo alguna vez el salmista, lo que temí, eso me vine. Entonces los que están temiendo, eso le pasa. Algo se rompe, algo no sale, y ante la primera situación adversa abandonan. Otros logran objetivos importantes, personales, o para muchos, inclusive para la humanidad, pero llega un punto en que entran en un vacío interior que no saben cómo resolver. El problema mayor no es el físico, no es solamente que Jesús lo sanaba y se iba y este muchacho seguía quizás con sus problemas interiores. Jesús fue al centro de las situaciones. Jesús fue al punto clave de su situación. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Otra cosa que no nos deja a nosotros en algún momento avanzar son los pecados, las cosas que tenemos sin resolver, las situaciones por las que enfrentamos, las circunstancias que nos tocó vivir, ya sean emocionales, físicas, espirituales. Hay cosas que nos tienen paralizados, y hoy la voz del Señor resuena como esa música que le sonó a esta persona que estaba postrado delante de él. Las malas experiencias, la culpa, esas cosas que golpean dentro de uno, la falta de perdón, los resentimientos, los deseos de venganza, todas esas cosas paralizan al ser humano. Y Dios, que conoce no solamente tu enfermedad exterior, que otros lo ven, Jesús ve lo que te pasa a vos en el interior, y Él tiene todo el poder no solamente de sanarte, porque generalmente oramos por las personas y hay testimonio, hay tantas cosas por contar cuando pase esta pandemia y podamos juntarnos. Hay tantas cosas para relatar, cosas lindas que hizo Dios, cosas que nos asombraron que hizo el Señor en este tiempo. Quizás lo tuyo no sea una parálisis exterior, quizás estás bien, caminás, pero hay algo en tu interior que todavía no ha podido ser resuelto. Y hoy el Señor te dice, como le dijo a aquel paralítico, hijos, tus pecados te son perdonados. Hoy hay libertad. Cuando venga alguien y te quiera recordar lo que vos hiciste en el pasado, las cosas que hoy te avergüenzan, de las que no estás orgulloso de las cosas que hiciste, que te traumaron, que te afectaron, que te lastimaron, que hoy no te dejan despegar, hoy que suenen las mismas palabras de Jesús. Hijo, tus pecados te son perdonados. Si alguien te acusa, vos decilo, o decilo en voz alta, o decítelo en tu interior, mis pecados ya han sido perdonados. Y no es solamente el perdón de Dios algo que te alivia y te deja en cero. Es como que tenés una gran deuda con el banco, tenés una deuda que es imposible de saldarla. Viene alguien, aparece un buen samaritano y se conmueve por tus deudas, y al ver de que no podés pagarla, dice, yo cubro tu deuda. Es medio ilógico que pase, pero póngale que llegue a suceder. ¿Qué es lo que sucede? Tu cuenta de tener tanta plata en tu contra, de pronto alguien salda, pero tu cuenta quedó en cero. No pasa así con el Señor. No solamente el Señor salda tus deudas del pasado, pero en forma milagrosa y por la fe entendemos, sino que cubre los presentes y los futuros. En mismo Lucas, el capítulo 8, el versículo, en el 8:31 creo que está, dice que era necesario
que el Hijo de Dios muriese y que padeciese por todas las cosas que padeció para que nosotros podamos tener hoy la redención de nuestros pecados. Antes las gentes cuando pecaban llevaban ya sea una paloma a los que no tenían más dinero, y si no algunos, o por la cantidad de pecados, llevaban un buey, un cabrito, algo de eso. Y eso era como saldar las cosas, alguien dijo como a crédito. Es como si yo compro algo hoy a crédito y me dicen, bueno, mira, te llevas, ya sea, no sé, el televisor, por decir algo, y dentro de 6 meses empezás a pagarlo. Vos lo tenés ahora, lo estás disfrutando, y en algún momento esto tiene que pagar, no es que te lo regalaron. En esto también es así. Ellos tuvieron un perdón, los que estuvieron, inclusive este paralítico, un perdón como a crédito, era por lo que iba a suceder. Era necesario que el Hijo de Dios, para que tus pecados, mis pecados, las del paralítico y de todo lo que existieron antes de Jesús, sean perdonados, tuvo que Jesús morir. Ya murió. Pablo relata muy bien al decir, ya no tengo que estar en el tribunal de las personas, no me afecta lo que las personas dicen, porque no me pueden juzgar, porque yo ya fui juzgado y perdonado y justificado. Oh, gloria a Dios, esto es lo que hace el Señor. El Señor ya nos perdonó nuestros pecados. Cuando le dijo al paralítico eso, también nos dice a nosotros, tus pecados ya están perdonados. Esto nos da la licencia a nosotros de pecar libremente, todo ha sido perdonado, porque no entendemos la gracia de Dios. Nos dice que en algún momento, por alguna razón, nosotros nos equivocamos y no escuchamos la voz de Dios y desobedecemos, y la desobediencia es pecado. Pero cuando venga el diablo a acusarte, después de que te arrepentiste, no tengas que llevar esa carga sobre vos toda la vida. Hoy el Señor te dice, tus pecados te son perdonados. Hago un repaso. Había 4 muchachos que tenían una fe muy fuerte de que Jesús lo iba a sanar. Y ellos no se iban a volver atrás. Es como que si nosotros, las canciones que tenemos hoy, no he venido hasta acá, Señor, para volverme atrás. Vine para poseer la bendición que vos quieras darme. Te digo a vos, no te quedes con las ganas de lo que Dios puso en tu corazón por algunas dificultades que se presentan en tu camino. Levántate, escuchás la voz de Dios que te dice, están perdonados tus pecados. Y no solamente eso, levántate. Andá, perseguí ese sueño. El reino de Dios es de los valientes, de los que se levantan, de los que no se quedan en el camino con el proyecto de hacer cosas. No es solamente buenas intenciones, son la fe puesta en manifiesto. La fe que dice no me quedo, me levanto, voy. A mi amigo lo voy a llevar, lo voy a acompañar, voy a seguir hablándole. Y el Señor está ahí esperando y viendo la fe de ustedes. No por la fe de ustedes, sino viendo la fe del paralítico. Porque nosotros podemos tener fe y la persona no toma la decisión por Cristo y se queda con los planes de Dios para su vida, evidentemente arruinado. Pero Dios está mirando, te mira a los ojos y te dice, tus pecados te son perdonados, ya no te culpes más por ello. Así que levántate y anda. Padre, gracias por este tiempo. Oh Señor, qué grande es tu palabra. Cómo puede hablarnos miles de años y sonando con la misma autoridad que sonaba cuando te escuchaban las personas con sus oídos naturales. Hoy con nuestros ojos espirituales y con todos nuestros sentidos abiertos te escuchamos decir que nuestros pecados han sido perdonados. Ya no tenemos que cargar con eso. Lo que el diablo utilizó hasta ahora se rompen en el nombre de Jesús y nos declaramos libres de esto y libres para hacer tu voluntad, libres para andar, para disfrutar, para animar a otros con la bendición que hemos recibido nosotros. Muchas gracias, Señor. Te bendigo y bendigo a todos mis hermanos en tu nombre. Amén. Hermanos, en el nombre de Jesús, levántense y persigan lo que Dios ya puso en sus corazones. Buena semana para todos.